Amados, en el libro de Mateo, vamos a leer la primera parte de Mateo 24 y su poderosa palabra nos dice así. Cuando Yoshua salía y se alejaba del templo, se le acercaron sus discípulos y le llamaron la atención hacia los edificios del templo. Pero él les respondió, ¿ven todo esto? Pues en verdad les digo que aquí no quedará piedra sobre piedra que no derriben. Estando él sentado en el monte de los olivos, sus discípulos se le acercaron reservadamente y le dijeron, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Yoshua respondió diciéndole, miren que nadie nos engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo yo soy el Mashiach y engañarán a muchos. Voy a compartir el mensaje que nuestro Padre Celestial me dio el viernes pasado. Estuve yo predicando sobre el mensaje de la higuera que Yoshua maldijo. Y en esto está basado el mensaje que yo traigo hoy en día para Puerto Rico. Quiero también aclararles que como por 3 o 4 días estuve yo en una batalla muy fuerte. Estaba siendo atacada físicamente como que si estuviera enferma. Y eso me empezó a preocupar porque yo por lo general no soy una mujer enferma. Una de las noches de la semana pasada no pude dormir en toda la noche. Y al día siguiente yo me sentía enferma, me sentía deshidratada, me sentía que caminaba, pero en realidad me sentía completamente fuera de mí, como que no era yo. Entonces, de todos modos, vine el viernes pasado, que fue el inicio de nuestro día de reposo, ¿verdad? Porque lo iniciamos todos los viernes. Amén. Y prediqué sobre la higuera que Yoshua había maldecido porque no encontró frutos en ella. Enseguida, esa noche después de que me fui de aquí el viernes, pues la verdad estaba yo muy cansada porque ese viernes me sentía muy mal, me sentía muy cansada, desvelada, sin dormir. Esa noche me acosté temprano el viernes porque tenía que estar aquí de regreso a la iglesia el sábado para darle empiezo otra vez al día del reposo. Pero en la madrugada empecé a orar para que Dios me fortaleciera, sanara mis huesos que me dolían y le pedí a Dios por mi sanidad. No tenía yo en mente nada más que Dios me sanara los dolores que yo estaba pasando en ese momento. Bueno, vino la revelación de nuestro Padre Celestial, por fin llegó, y después me di cuenta de que en realidad la lucha anterior que yo estaba teniendo era por la revelación que venía. Y hasta cierto punto creo yo ahora que esa revelación tardó 3 o 4 días en llegar por la misma lucha espiritual en que yo me encontraba. Pero quiero empezar el mensaje de Puerto Rico dirigiéndome al puerto, a la gente, al pueblo de Puerto Rico, con esto una visión que yo tuve con el hermano Gille Ávila. Gille Ávila, yo lo soñé unas noches antes de morir. Yo me imagino que serían como unas 2 o 3 semanas antes de que Gille partiera para con el Señor. Y en esa visión me veo yo entrando a la oficina de Gille Ávila y en mi mano yo llevaba 3 cartas. Y yo sabía que estas cartas se las tenía que entregar el hermano Gille. Cuando llegué a su casa, él estaba detrás de un escritorio y le dije, hermano Gille, el Señor le manda estas cartas. Yo no sabía lo que las cartas decían.
sino que Gille toma las cartas y las abre una por una, y una vez que leía la primera la ponía a un lado, abrió la segunda, la puso a un lado y leyó la tercera y la puso a un lado. Entonces me mira directamente a mí y me dice, ven. Me acerqué a él y me dice así, quiero que pongas tu frente juntamente con la mía y me mires directamente a los ojos y no parpadees. Entonces hice lo que él me estaba diciendo. Hicimos contacto con nuestros ojos pegando nuestras frentes, ¿verdad? Cara a cara, frente a frente. Y no parpadeé, sino que de repente veo yo, sin parpadear, me di cuenta que después de un rato de que Gille y yo estuviéramos haciendo contacto de ojo a ojo, los ojos de Gille empezaron a cambiar a unos ojos diferentes. Los ojos eran de color, eran profundos y eran hermosos. Entonces ya como que si yo saliera de la visión, me di cuenta de que Gille se había desaparecido. Gille ya no estaba. Gille ya no era la persona que estaba enfrente de mí. Sin embargo, pude ver que era Yoshua quien estaba enfrente de mí. Gloria a Dios. Ahí se acabó el sueño, la visión, y esa visión me ha seguido siempre. Pasaron varias experiencias espirituales en mi vida que después voy a contar, ahorita no hay mucho tiempo, pero acerca de Puerto Rico. Tanto que grabé un mensaje para Puerto Rico que está en YouTube. Después de grabarlo, empecé yo a sentir un amor muy especial por Puerto Rico, ¿verdad? Y la gente dirá, bueno, tú eres mexicana, ¿por qué Dios no te da algo especial para México? Pero Él solo sabe cómo nos va a usar y sabe cómo va a llegar a nosotros, y nosotros quiénes somos para decirle a Dios qué es lo que tiene que hacer. Entonces, esa fue la batalla espiritual, ¿verdad? La semana pasada estuve predicando, como les dije, acerca de Mateo 11. Voy a leerlos porque esto es muy importante, hermanos. Mateo 11, 14. Y la poderosa palabra del Señor dice: espérenme, déjenme, Mateo. ¿Era Mateo o Marcos 11, 14? Déjenme ver. Me parece que era Marcos. Yo todo el tiempo cometo ese rollo, hermanos, de Mateo y Marcos. ¿Será porque están tan juntos? Déjenme ver si es Marcos. Entonces yo prediqué, aquí está. Entonces yo prediqué sobre esta palabra del Señor, ¿verdad? Mateo 11, perdón, no es Mateo, es Marcos, perdón, hermanos. Marcos 11, 14, prediqué el viernes pasado sobre este mensaje, ¿verdad? Y este es el mensaje, lo voy a cortar un poco porque yo sé que está largo. Dice, entonces Yeshua le dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie de tu fruto. Y la oyeron sus discípulos. Vean ustedes, le dijo: nunca jamás coma nadie de tu fruto. Y lo oyeron los discípulos, ¿verdad? Yeshua estaba entrenando, si podemos decir, o discipular a sus seguidores, a sus discípulos, preparándolos para la formación de la nueva iglesia, ¿verdad? Del Señor. Entonces, obvio que Yeshua estaba tratando con la fe de ellos, ¿verdad? Por eso él permitía que sus discípulos oyeran lo que él decía. Por eso les dice la palabra: nunca jamás coma nadie de tu fruto, le dijo a la higuera, porque no encontró frutos en la higuera. Y lo oyeron sus discípulos, dice la palabra del Señor. Entonces, día después, ¿verdad?, llegaron otra vez los discípulos, pasaron por donde estaba otra vez la higuera. Y entonces dice la palabra en el versículo 21, entonces Kefas se acordó de aquello y le dijo: Rabí, mira, la higuera que maldijiste se ha secado, ¿verdad? Y vean ustedes lo que Yeshua les responde:
sin ninguna sorpresa, dice, en respuesta, Yeshua les dice, tengan fe en Elohim. Bueno, esta predicación, la prediqué el viernes pasado a la iglesia. ¿Por qué? Porque muchas veces pensamos que estamos haciendo lo correcto delante de nuestro Dios y en realidad nos estamos desviando, porque si no estamos llevando frutos, ¿verdad? Vamos a ser cortados. Eso lo dice la palabra. Eso lo dice la palabra. Entonces dice que la única respuesta que el Señor dijo, tengan fe. Hermanos, la verdad es, yo creo que la fe en el Señor se está perdiendo. Por la manera en que luego me visitó el Espíritu de Dios esa noche, ¿verdad? Tienen fe. La gente se está perdiendo. ¿Por qué digo que se está perdiendo? Porque tienen fe en las iglesias, tienen fe en los pastores, tienen fe en sus actividades, pero están alejados de Dios por no guardar sus mandamientos. Eso me lo hizo ver bien claro el Señor. ¿Qué significa el árbol seco? ¿Qué significa la higuera seca? La maldijo el Señor de tal manera de que dijo sobre ella que nadie comería de su fruto. ¿Por qué? Porque ese árbol que no daba frutos significaba el rechazo de Dios al sistema religioso en el cual los creyentes hoy en día han caído. Muchos creen que la salvación se gana por esfuerzo humano y por voluntad propia, y se han olvidado de los mandamientos de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere entonces? Él quiere una iglesia en la que la salvación y la vida eterna se obtengan solo por fe. Eso quiere decir caminar diariamente con Yeshua. Este es un acto de fe, y no solo cuando se reúnen la gente, ¿verdad?, en sus congregaciones. Él quiere, Yeshua quiere que la iglesia por completa salga de este sistema religioso que han creado y acepten todo lo bueno y todo lo nuevo que Él ofrece, porque todos los días Yeshua tiene algo nuevo y algo bueno que ofrecer. Entonces, Yeshua aquí nos está hablando de la fe, ¿verdad? Hay un monte religioso que tiene que irse a la mar, como dice su palabra. Cualquiera que dijera este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Hermano, estamos a falta de fe. Constantemente estamos pidiendo ayuda de otras personas que nos ayuden a orar por esto y por lo otro, cuando nosotros podemos tener la fe suficiente como para llegar al trono del Altísimo. Hay gente que me escribe y me dice, usted que está tan cerca de Dios, ¿y qué pasa con el resto de la iglesia? ¿Dónde está el resto de la iglesia? Si yo tengo acceso al Padre es por Yeshua, porque estoy siguiendo a Yeshua. Amén. Amén. Así la gente ya no está siguiendo a Yeshua, por eso no tienen acceso al Padre. Hermanos, después de compartir estos mensajes, ¿verdad? Este mensaje con los miembros el viernes en nuestro ministerio. Y bueno, lo grabé en parte, ¿verdad? Porque era necesario grabar este mensaje, prometí que lo iba a grabar. La hermana María Elena, ustedes la conocen, me comparte que mientras yo predicaba y yo señalaba estas cosas, el Señor le vino por revelación a ella y le dijo que estos 3 espíritus estaban muy poderosos en la iglesia en Puerto Rico. Pero yo estoy segura, hermano, que ahorita les voy a decir por qué pienso que no solamente en Puerto Rico, pero ahora Puerto Rico, Dios lo va a usar como un ejemplo de lo que el resto de los países, el resto de las naciones no debe hacer, porque a Puerto Rico se le ha ya alertado constantemente, advertido, sí, pero ¿saben qué? Se asustan por los terremotos, se asustan por los huracanes, y todo es un susto, pero ¿saben qué? No cambian. Su manera de vivir su vida o su relación con Dios no cambia, y Dios está cansado de esta religiosidad que ha entrado en las iglesias, donde hay tanto pecado dentro de las iglesias como fuera de la iglesia. 3 espíritus de ocultismo,
espíritu de pornografía y abuso a los niños. 3 grandes espíritus en la iglesia de Puerto Rico. Eso de abuso de los niños está muy relacionado con el aborto y también con la venta de órganos de niños. Entonces, hermano, medité yo, después de que hablé con la hermana María Elena acerca de lo que Dios le había revelado, de estos 3 grandes espíritus, medité en estas palabras de ciencia que se le dieron a ella. Y mientras meditaba, el Espíritu de Dios me lleva específicamente a una palabra, ocultismo. Y me dice, ocultismo, dijo, ¿por qué? Ocultismo, conocer qué es el ocultismo. La gente piensa que el ocultismo es solamente la brujería, la hechicería, la adivinación. Pero el Señor me hizo ver que el ocultismo que están practicando en la iglesia es porque los miembros de las iglesias no están recibiendo la instrucción adecuada por la palabra. Eso es ocultismo. O sea, predican la palabra a medias, la hacen usa doctrina y la gente ya piensa que ya todo está bien con esa doctrina. Y esa condición de la iglesia, hermanos, ha promovido un odio y un distanciamiento de los mandamientos de Dios, porque el pueblo de Dios está convencido por estos falsos maestros que en Mateo 24 nos advirtió el Señor y nos alertó acerca de los falsos maestros, falsos profetas, falsos pastores que no enseñaban al pueblo a meditar en sus caminos y a guardar sus mandamientos. Y vuelvo a decirlo otra vez, hermano, si no estamos recibiendo instrucción sobre los mandamientos de Dios, la ira de Dios vendrá sobre aquellas iglesias y sobre todas las naciones. Así que tenemos trabajo que hacer. El ocultismo, vuelvo a repetir, no se limita solamente a trabajos de brujería, de ninguna manera. Pero el pueblo de Dios está, hermano, en la oscuridad. Eso es el ocultismo. Porque hay una verdad que no quieren aceptar. Hay una verdad que, no lo quieren aceptar porque ya sus mentes están moldeadas de esa manera. Que están peleando por no guardar los mandamientos de Dios. Ahora bien, el mismo sábado por la madrugada, me habla el Espíritu de Dios otra vez y me dice, la higuera que tú predicaste anoche es Puerto Rico. Porque me dijo, entonces cuando me dijo así, yo veo a Puerto Rico en visión y veo que Puerto Rico se desaparece. Dejó de existir. Yo no sé si esto es geográficamente. Yo no sé si ya Dios simplemente ya no se quiere mover en Puerto Rico porque ya han sido advertidos de lo que venía si no se arrepentían y guardaban sus santos mandamientos. Y Dios está cansado de hablar a Puerto Rico. ¿Por qué? Porque están ellos metidos en sus doctrinas mediocres. Eso no ayuda, hermano. Guardar los mandamientos para mí quiere decir que Dios, si yo guardo los mandamientos, yo estoy siendo dirigida a vivir mi vida conforme su palabra. Amén. Que se me fue dada su palabra para que yo lo obedeciera y para que yo viviera de esa manera. Esa es mi nueva manera de vivir. Vivir por los mandamientos de Dios. Pero el pueblo de Dios no está siendo instruido en guardar los mandamientos de Dios. Y esa es la realidad. De repente, cuando el Señor me estaba hablando acerca de que la higuera representaba Puerto Rico, que ya él ya la había maldecido. O sea, ya en ese momento que dijo es la higuera, yo lo maldije, Puerto Rico yo lo maldije, y Puerto Rico pronto va a desaparecer. Yo me quedé helada de repente porque yo sé que en Puerto Rico hay buena gente, aman a Dios, pero les falta instrucción, porque Dios no escribió sus mandamientos de embalde. Y eso, hermano, es una raíz muy fuerte.
pero muy fuerte de rebeldía y de soberbia de parte de los creyentes. Y eso es lo que está viendo Dios. Si en realidad la gente quiere volverse a Dios, tiene que guardar sus mandamientos. Y no tenemos opciones en cuanto a cuáles mandamientos deberemos de guardar. Empecemos por los 10 mandamientos. Y entonces cuando Dios vea, hermano, y miren, yo les digo, como que estoy parada aquí, que si Dios me dijo, advierte a Puerto Rico, es porque puede ser que muchos todavía puedan salvarse de la destrucción. Pero esto es si se arrepienten, hermano, de transgredir las leyes divinas de Dios, porque en la iglesia, hermano, los adulterios, las fornicaciones, la pornografía, toda esa basura del diablo están sentados en nuestras iglesias cristianas, y en lugar de celebran el día del pastor, celebran el día del niño, celebran el día de la madre, celebran, y de las asambleas de Dios no conocen. Oigan, qué tremendo y qué lamentable es la condición de Puerto Rico, y la mayoría de las iglesias cristianas no conocen las fiestas solemnes de Yahweh, que tienen tanta información para nosotros hoy. Nuestra vida se enriquece, nuestra relación con Dios es más cerca, podemos apreciar más, pertenecer a un Dios, ¿verdad?, santo y puro, y que nos instruye y que nos recuerda, ¿verdad?, que Él sigue siendo Dios. No juguemos a la iglesia. Si la iglesia quiere sobrevivir a esta destrucción, tendrá que arrepentirse de no guardar los mandamientos de Dios. No es 1, ni 2, ni 3, son 10. De otra manera, no habrá completa redención. Y hermano, qué triste es, porque cuando Dios me hablaba de Puerto Rico, también que veo la isla de Puerto Rico desaparecer, me cambia la visión. La visión me cambia. Y veo a una mujer que toca, una pastora que toca mi puerta. Ella venía de Puerto Rico. Me toca mi puerta y ella decía que ella quería entrar en mi casa porque venía a quedarse en mi casa. Y le dije yo en la puerta, sí puedes entrar a mi casa, pero tú no puedes entrar con tus doctrinas. Pero cuando le dije así, hermano, veo atrás de ella que ella venía acompañada de animales como parecían perros y parecían gatos, del tamaño de 4 patas, animales de 4 patas, pero cuando yo le veo la cara a los animales, no tenían rostro. Tenían un rostro muy desfigurado, ni parecían perros ni parecían gatos. Y le dije yo, entras a mi casa, pero tú te tienes que deshacer de tus doctrinas. Esto es lo que quiere Dios, porque yo estoy segura que yo no era, ese era Dios, que estaba diciendo, me quieres a mí, tienes que deshacerte de tus doctrinas y de tus malos entendimientos y de no seguir mi palabra. Amén. Amén. Hermano, yo sé que en Puerto Rico hay gente que está buscando a Dios, y este mensaje posiblemente sea para ellos, los que de veras tienen un corazón, que quieren acercarse a Dios y quieren hacer su voluntad, quieren conocer la voluntad de Dios, porque le temen a Dios. Pero son los pastores los que están sirviendo de estorbo, hermanos, como el Yoshua mismo nos advirtió en Mateo 24, que vendrían muchos diciendo, yo soy el Cristo. Amén. Y a muchos se engañarán. Hermanos, la verdad es que estamos teniendo una guerra muy fuerte, y yo sé, porque lo he leído, que podemos cambiar el corazón de Dios. Es más, Segunda de Crónicas nos dice, si mi pueblo se humillare. ¿Usted cree que Dios va a hablar de esta manera si Dios no estuviera dispuesto a rescatar, a salvar, a construir, a restaurar? Por Dios, hermanos, o mediten en la palabra de Dios. Cuando Dios te dice, mira,
fulano, si tú te haces esto, yo te voy a hacer esto. ¿Por qué crees tú que Dios te está mintiendo? Así, lo que pasa es que la gente, hermano, ya en su mente ya está moldeada a recibir tanta mentira que ya ni a Dios le creen. Ya no creen en su palabra, ya su palabra es como cualquier otra predicación que se predica. Y yo creo que cuando Dios nos da la instrucción y nos dice, si mi pueblo se humillare, luego viene la promesa, yo sanaré tu tierra. Y ¿saben qué, hermano? Yo sé que esto es fuerte para Puerto Rico y yo sé que posiblemente mucha gente me va a paliar como saben hacerlo, ¿verdad? Pero yo solamente estoy reportando lo que se me dio a conocer y que Dios me pidió que lo diera a conocer, porque esto viene, lo crean o no lo crean. Miren, si lo creen, gloria a Dios. Usted está todavía a tiempo de disfrutar de las bendiciones de nuestro Dios. Si no lo creen, es muy posible que me juzguen. Pero déjenme decirle una cosa. Ninguna otra persona que estuviera vinculada con una iglesia denominacional estaría haciendo lo que yo estoy haciendo hoy. Yo no estoy vinculada con ninguna iglesia denominacional, nunca lo estuve y nunca lo estaré. ¿Por qué? Porque la palabra, para mí obedecer la palabra de Dios es suficiente. Yo no necesito que un comité me esté diciendo qué es lo que tenga que hacer, qué es lo que tenga que predicar. Y eso ustedes lo van a leer en el libro que estoy ya por terminar. Porque es muy importante, hermano, que el pueblo se dé cuenta de que Dios, por qué Dios no está contento, por qué vienen los juicios de Dios sobre las naciones y por qué Dios quiere cambiar todo nuevo. Otra vez, es más, constantemente, desde que yo me salvé hace más de 33, 34 años, no ha habido en mi mente y en mi corazón un mensaje que no sea de la iglesia, la condición de la iglesia, y esas revelaciones van a estar escritas en el libro que estoy por terminar. Así es que, hermanos, ustedes pueden tomar el mensaje, pueden rechazarlo, pueden guardarlo en su corazón, pueden orar por este mensaje. Y yo vuelvo a decir otra cosa, que yo estoy muy en desacuerdo, que cuando la palabra nos dice algo y sabemos lo que la palabra nos está diciendo, ¿por qué tenemos que todavía buscar la confirmación de Dios? Hermanos, ya Dios nos habla a través de la palabra, Dios no puede confirmar más, ya está confirmado porque ya está escrito. Amén. Y lo que está escrito tiene poder. Amén. Así es que vamos a hacer lo bueno, lo agradable, vamos a humillarnos a Dios, vamos a aceptar ante el Padre Todopoderoso que no hemos recibido la instrucción adecuada en nuestras iglesias y que necesitamos acercarnos a Él y que ahora sí estamos dispuestos a guardar los mandamientos de Dios. Hermanos, porque si no guardamos los mandamientos de Dios, no va a haber espíritu interno que te ayude, que te fortalezca, que te abra el discernimiento y que sepas entender los tiempos. Porque hoy en día todo el mundo, si viene un huracán, ya viene Cristo. Si viene un temblor, ya viene Cristo. No sabe ni siquiera discernir los tiempos. Hermanos, ¿por qué? Porque todo es susto, todo es miedo. Y eso no es lo que Dios quiere. Lo que Dios quiere es que nos arrepintamos. Amén. Y eso es lo que Dios busca, y espero que si eso es lo que Dios busca, Dios lo encuentre por amor a Dios y por amor a nosotros mismos. Amén. Amén. Que Dios me lo bendiga. Que la paz de Yeshua esté en su corazón siempre, hermanos.